Parte de Reina Rivera me acompaña el abogado constitucionalista y penal Luis Romero. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Mucho gusto. Muchas gracias, licenciado. Feliz año a usted, a mis colegas y amigos, ¿verdad? Al pueblo hondureño. Y como usted lo decía, yo creo que el pueblo hondureño hoy está de luto. Está de luto porque la muerte del abogado Raúl Pineda, ¿verdad?, es algo que debe representar mucho para nosotros. Él era de los pocos referentes que era coherente en su actuar y en su pensar, que cuando él emitía sus opiniones trataba de alejarse de sus intereses personales para ver una realidad verdaderamente objetiva de las cosas y poder orientar al pueblo hondureño, ¿verdad? Creo que fue un gran jurista y un gran ser humano. También nos acompaña el abogado constitucionalista Oliver Erazo. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido. Muy bien, muy gracias a Dios, muy bien, gracias por la invitación, licenciado Renato, y colegas y amigos. Igual, extender mis condolencias a la familia del abogado Pineda Alvarado, un analista, un jurista muy pragmático, realmente coherente con su decir y con sus hechos. Indiscutiblemente el país ha perdido un jurista de altos quilates que generaba a través de sus análisis luz, no confrontación, sino veredas de solución y de paz. Un saludo respetuoso a su familia y pues bueno, los que quedamos en la Honduras de hoy, hacer nuestro trabajo de la mejor manera para generar paz y cohesión social. Joaquín Mejía, el abogado Joaquín Mejía, experto en derechos humanos. Joaquín, bienvenido, buenos días. Bueno, feliz año para todos, ¿verdad? Feliz año para todos. Y feliz año a todos. Gracias. Estas son las portadas de hoy de los medios históricos del país. Cuando digo medios históricos son los periódicos que leía Reina cuando tenía 9, 10 años. Tiempo, ¿te acuerdas, verdad? Todavía se cuenta. Tiempo, La Prensa, Tiempo es digital. La Prensa, primero fue La Prensa, luego apareció Tiempo, luego apareció La Tribuna, posteriormente El Heraldo. Todos esos medios, les digo yo, medios históricos. Y bueno, y los medios electrónicos como HRN, Radio América, televisivos como el nuestro. Romeo Vázquez Velázquez y los generales también en condición de retiro, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, acusados de homicidio y lesiones graves. Ahí lo ven en pantalla. Ahí lo ven en pantalla. Dado Edmundo Orellana Mercado. Usted puede tener su criterio de Edmundo Orellana. No somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Pero este servidor que modera Frente a Frente, siempre ha creído en el criterio de Edmundo Orellana. Le tengo mucha confianza al criterio de Edmundo Orellana. Algunas veces uno puede disentir. Hay coyunturas en que uno disiente. Pero el hecho es que me parece que es un buen profesional. Y hace algunos minutos estaba diciéndole a Ramón Matute que él presume que el Ministerio Público tiene pruebas irrefutables para presentar ese requerimiento fiscal contra estos 3 oficiales. Eso es lo que estaba diciendo Edmundo Orellana. Ah, ¿me la va a atender? Ok. Pero que si no es así, va a ser el ridículo el Ministerio Público. Va a ser el ridículo el Ministerio Público. Ya en este momento me atiende Edmundo Orellana. Será una entrevista breve y luego voy a escuchar la opinión de mis 3 invitados aquí en el set y también de Joaquín Mejía, que está en El Progreso. Partamos de esa premisa de Mundo. Es que Moncho solo le hizo una pregunta, 1 minuto, 2 minutos ya por cuestiones de tiempo, y yo quiero escuchar un criterio más ampliado de Edmundo Orellana Mercado. Lo tenemos ya. Abogado, me interesó, doctor Edmundo Orellana, me interesó lo que estaba diciendo hace algunos minutos a Ramón Matute. Si me pudiera dar un poquito más de detalles sobre las valoraciones que usted tiene de este requerimiento fiscal presentado contra estos oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas y que tuvieron un papel protagónico en el 2009 cuando se produjo el golpe de Estado. Buenos días, gracias por atendernos. Feliz año, Renato, feliz gracias, año doctor. a usted y a sus compañeros y por supuesto a los invitados de hoy. Pues mire, yo desconozco el contenido del requerimiento. Definitivamente no puedo dar una opinión al respecto porque lo desconozco. Pero asumo que el Ministerio Público tiene la prueba científica para acreditar los hechos imputados a estos militares. Y eso significa que tiene resultados de autopsia, que tiene resultados del análisis balístico, y todo aquello que le va a auxiliar en el tribunal para convencer al tribunal de que hay responsabilidad oficial en la muerte de Isis Obed. Porque esa es la función del Ministerio Público, acreditar la comisión de los delitos con pruebas a las personas supuestamente imputadas. En este caso, por supuesto, ninguno de los imputados, al menos eso asumo,
a lo del gatillo. Se trata de que el Ministerio Público está atribuyendo los hechos delictivos en condición de la superioridad jerárquica de estos militares. Precedente que es importante señalar, porque hay muchos casos pendientes de resolver y que podrían resolverse con el simple hecho de identificar que el arma que disparó es oficial y que la unidad o el grupo de militares que disparó estaba bajo la orden de un superior jerárquico para atribuirle el hecho entonces a ese superior jerárquico. Así es que esas son mis consideraciones preliminares en cuanto a este caso, Renato. Sí. Al igual que usted, yo por muchos años escuché a las autoridades que se había perdido el informe de la autopsia. Y no sé si mal interpreté, pero escuché o leí hace algunas horas de que se había reconstruido esta autopsia. No sé los procedimientos utilizados, porque inclusive hubo acusaciones no probadas, simplemente le voy a llamar elucubraciones, que un funcionario había perdido el informe de la autopsia, tanto que se ha dicho estos últimos años. Creo que en esas mismas condiciones de incertidumbre en cuanto a información está usted, abogado. Así es, Renato. Yo desconozco, como le digo, las interioridades del caso en cuanto a al expediente. Y sí, escuché que había problemas con la autopsia, pero supuestamente el Ministerio Público tenía esos resultados y que seguramente estaban archivados o en algún momento, porque ahí entra el tema de la cadena de custodia, que también es importante, ¿verdad?, de la bala y todo lo demás. Así es que el Ministerio Público tiene un gran desafío en ese caso. Ahora, sí quisiera yo indicar una cosa, Renato. Sí. Mire, en este caso, igual que todos los demás que seguramente de ahora en adelante va a enfrentar el Ministerio Público, hay que apoyar al Ministerio Público, pero no en los términos que está haciendo los funcionarios de gobierno, que están opinando al respecto y celebrando y aplaudiendo. Me parece que con eso están dañando la credibilidad del Ministerio Público. Eso no abona definitivamente al Ministerio Público. El Ministerio Público está cumpliendo con un deber constitucional y debemos dejar que sean los tribunales los que respondan, pero no aplaudiendo lo que está haciendo el Ministerio Público. Cuando un funcionario sale a aplaudir, da la impresión de que las cosas son de otro modo, y eso no le va a abonar al fiscal general. Hay que dejarlo, hay que con el silencio se apoya más que con una opinión. Está bien que opinen los expertos, como los que usted tiene ahí, que son distinguidos juristas hondureños ampliamente reconocidos en el tema que se va a discutir, pero eso es otra cosa, porque están hablando desde el punto de vista profesional y científico. Pero cuando un funcionario opina y aplaude y luego da a entender de que es como un acto de venganza, eso no abona al Ministerio Público. No están ayudando este caso a sus funcionarios. Debían de reprimirles para que dejen de hablar y que dejen que el Ministerio Público actúe. Sí, es que da la impresión que hay colusión. Y de ahí surgen voces diciendo eso es persecución política. Bueno, sobre este caso la verdad que solo han habido elucubraciones, y entre las elucubraciones que se han producido es que la bala vino desde adentro del aeropuerto y que impactó en ISIS, y otros que dicen que la izquierda creó un mártir y que desde atrás le dispararon en la nuca a Isis Obed. Tantas elucubraciones que sobre el caso se han producido, que ahora creo la autopsia, la autenticidad de la autopsia y el que se nos diga cómo es que estaba perdida esa información, cómo apareció, cómo se reconstruyó, si fue así, es lo que nos va a generar la expectativa en los próximos días. ¿Algún elemento adicional? Porque entramos a un año político. Inclusive yo he escuchado ya comentarios que esto puede darse en un marco electoral, de crear caos y tantas otras cosas. Yo quiero ser lo más objetivo sobre este caso, porque me parece que es tan sensitivo el problema. Otros afirman que se nos está ya reclamando de los Estados Unidos con grabar las remesas y que se trata de esconder algunos otros problemitas que el gobierno actual tiene en un año sensitivo de elecciones, como para retener el poder o perder el poder. Algunas valoraciones de tipo político que creo no comete irresponsabilidad usted en analizar sobre este caso, doctor Edmundo Orellana. Con gusto, Renato. Mire, ya que están tocando los temas del golpe de Estado, no pueden olvidarse los 7 meses del gobierno de facto. Ahí se manejó un presupuesto de miles de millones de lempiras, y según el ministro de Pepe Lobo, que recibió el Ministerio de Finanzas, dijo que no tenía liquidación presupuestaria, que no sabían qué se habían utilizado los recursos.
Es necesario entonces que el Ministerio Público avance investigaciones para identificar quiénes se enriquecieron en esa época durante los 7 meses. Fueron miles de millones de lempiras, Renato. Fue un latrocinio a una escala sin precedentes y no puede quedar impune. Es más, los responsables del golpe de Estado fueron los que se aprovecharon de los recursos del presupuesto. Esa muerte y otras que ocurrieron en el contexto del golpe de Estado fue responsabilidad de quienes tomaron la decisión de dar el golpe de Estado, y esos fueron los políticos, y esos están amnistiados, Renato. A esos no les van a hacer nada, no importa que se les acrediten hechos horribles, pero la corrupción sí, la corrupción no entra dentro de la amnistía que se otorgó, así es que es obligación del Ministerio Público ir más allá, no quedarse en los hechos evidentes y obvios como los asesinatos. También hay que entrarle a esto, porque si no se sientan estos precedentes, habrá nuevos casos en los que se van a atrever a hacer cosas para aprovecharse del presupuesto. Y por último, hay que recordar que previo al golpe veníamos de 2 años donde no se aprobó presupuesto. ¿Sí? Claro. Pero hubo liquidación. En el caso de este último que le digo, no hubo liquidación. Sí. Ese es el hecho. Que sencillamente no se liquidó el presupuesto. En los demás casos, aunque no hubo presupuesto, no es que no hubo, claro que sí, lo que se prorrogó fue el presupuesto del año anterior, pero hubo liquidación, se presentó liquidación al Congreso. Y este asunto del acuerdo de Cartagena, porque esa es otra cosa, ese es otro elemento que veo y leo en el debate alrededor de estos 3 requerimientos fiscales. ¿Era para todos o este caso específico donde se le imputa homicidio y lesiones graves a estos 3 oficiales queda al margen de esos acuerdos de Cartagena, doctor? Mire, los casos de derechos humanos, violaciones de derechos humanos quedan al margen de todo. Es decir, definitivamente esos son imprescriptibles y son prioridad frente a cualquier otro. De manera que esos no entran en amnistía, no entran en ningún tipo de exoneración. Muy bien, gracias al exfiscal general del Estado, el doctor Edmundo Orellana Mercado. El abogado Luis Romero es el defensor del general en retiro Venancio Cervantes. Y él ha visto toda la documentación en la que se sustenta el requerimiento fiscal presentado contra su defendido y los otros por parte del Ministerio Público, y creo que los insumos que nos puede dar a esta hora van a servirle mucho a los panelistas y a la población en general. Abogado. Muchas gracias. Bueno, debemos tener claro lo siguiente, y es que la muerte de cualquier hondureño en las condiciones en las que murió Isis Obed es lamentable, ¿verdad? Y esto merece una investigación. Sin embargo, una investigación debe estar revestida de objetividad y de claridad. En este caso particular hemos podido ver cómo existe una autopsia, porque aparentemente lo que se perdió fue el documento de medicina forense. Sin embargo, existen los protocolos y creo que bajo esa premisa fue que probablemente la volvieron a imprimir y la agregaron al expediente, pero esto solamente nos determina la causa de muerte de Isis Obed. Explíquele a la gente la diferencia entre documentos y protocolos, por favor. Ok, los protocolos son los documentos o los apuntes personales del autopsiante. Y la autopsia es el documento final que él emite. Dentro de sus protocolos él considera y establece todos los hallazgos. Los protocolos, por decirlo así, son como los registros manuales de lo encontrado dentro de la autopsia. Y la autopsia propiamente dicha puede ser preliminar o definitiva. ¿Quiénes fueron los autopsiantes? ¿Aparece ahí en el documento? Sí, ahí está la firma del médico forense. En ese momento no lo recuerdo, sí, licenciado. Pero obviamente él registra todo lo que encontró y en base a eso emite ya la autopsia definitiva, ¿verdad? Anoche pude ver la autopsia, pero más allá de eso, la autopsia solo es el acto practicado al cuerpo. Conexo o paralelo a esto tienen que existir otros medios de prueba. Por ejemplo, no está la trayectoria, no está algo que es esencial como es la práctica balística. Recordemos que en aquel entonces las Fuerzas Armadas pusieron a disposición todos los fusiles de los policías, de los militares, que andaban en este operativo para ser periciados. El Ministerio Público está en la obligación de determinar cuál fue el fusil con que se dio muerte a Isis Obed y no está determinado siquiera si fue un arma militar. O sea, empezando desde ahí, no han determinado si fue o no fue un arma de las Fuerzas Armadas de Honduras, ¿verdad? Por un lado. De ahí, por otro lado, al poder determinar ellos qué fusil fue, van a poder identificar quién fue la persona que disparó. Y para terminar con esta parte, ellos también tendrían que determinar, el Ministerio Público está en la obligación de probarle al juez, como lo decía el doctor Orellana, ¿verdad? Si los generales
dieron orden de cometer estos actos, dieron orden de disparar. Recordemos que un general en este tipo de cosas no tiene ningún tipo de relación directa, ¿verdad? El derecho penal es un derecho que se dirige únicamente contra las personas involucradas de forma directa en los hechos, sea a título de autores directos o de autores materiales. De acuerdo a la dinámica de los hechos, no se va a poder determinar esto y al final yo creo que uno de aplicar justicia para ahí sí es realizar una investigación verdaderamente objetiva, ¿verdad? Debemos alejarnos de todo tipo de acto, ¿verdad?, que colinde con los momentos políticos de la vida del país. Eso es lo que debemos esperar todos los hondureños. Yo creo que se debe hacer justicia, pero parte de hacer justicia es encontrar la verdad. De hecho, ese es el objetivo principal del proceso penal, la búsqueda de la verdad. Y dentro de esa búsqueda de la verdad, pueblo hondureño, debemos tener claro quiénes participaron de forma directa y si se puede probar, en caso de haber existido, que yo particularmente creo que en este caso no existió, una participación intelectual por parte de los generales. Las Fuerzas Armadas son una estructura vertical. Cuando se envía a la policía o a los militares a una manifestación, están los jefes de tropa, está el encargado del operativo. Este operativo pertenece a un batallón o a una brigada o a un comando, sea policial o militar. De ahí ellos pertenecen a otras regiones y a quienes se está acusando en este caso es a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué relación pudieron haber tenido ellos con algo que estaba ocurriendo en el aeropuerto si ni siquiera estaban en las periferias? ¿Qué orden pudieron haber dado ellos al encargado del pelotón o a ese policía que disparó, en caso que haya sido un policía? Porque sí quiero ser claro y enfático que no se ha determinado si el arma era militar para que disparara en contra de este ciudadano. Y la trayectoria de la misma. ¿Esos fueron los dos aspectos que le llamaron la atención ayer que usted leyó esos protocolos? Es que la autopsia no establece ese tipo de cosas. Esas son investigaciones que vienen a concatenarse con esos medios de prueba. Ya lo entiendo. Y el Ministerio Público pues tiene la obligación, en mi opinión, de haberlas presentado por varias razones. A razón del tiempo. Ya le entendí. Esos dos aspectos no figuran ahí en los protocolos. Así es. Sería inaudito e irresponsable de don Renato que 15 años después todavía se estén realizando investigaciones investigativas. Se puede entender sin justificar que no se haya acusado a las personas, ¿verdad?, durante tanto tiempo, pero que a 15 años digan de que no tienen todavía la investigación completa es algo inaceptable que atenta contra el Estado de Derecho, porque solo respetando las leyes y lo que tenemos es que vamos a poder aplicar justicia. Y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que no se debe investigar la muerte de Isis. ¿Habrá dificultades, cree Reina Rivera, para el Ministerio Público en conseguir una condena contra estos 3 oficiales en función de estas primeras 3 líneas que nos establece el abogado defensor de uno de los requeridos, el general Venancio Cervantes? Bueno, primero, Renato, quiero deslindarme de la pregunta del programa. Se vale, ¿verdad? Sí, se vale deslindarse. está en su derecho. Primero, porque la responsabilidad histórica de estar hoy en este programa y de que se estén llevando estos juicios, que a nivel de América Latina, Argentina nos lleva mucho tiempo de llevar más o menos unos 300 enjuiciamientos, no digamos el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Paraguay, y Honduras empieza a estrenar 15 años después con el caso de los crímenes cometidos en el contexto del golpe de Estado, los crímenes de violaciones a derechos humanos, y nosotros queremos situar la situación en un tema balístico. Eso realmente es algo que a mí no me va bien. No me va bien por lo que yo soy, por lo que yo represento toda mi vida como defensora de derechos humanos. Ok, voy a hacer algo. Vamos a cambiar la pregunta. Por mí no hay problema. La verdad es que yo me fui quiero terminar de argumentar, nada más para decirle por qué. No, para que usted esté bien. Lo vamos a hacer ahora mismo. Juntos después de que la vamos a hacer en este momento, ya lo decidí para que usted esté bien. Vamos a ver, ¿qué es lo que decía la pregunta? Miren que yo me fui con los elementos que más debate está generando. Por eso me fui yo. Porque son los elementos que más debate está generando. Y usted sabe cómo es esto, Reina. Usted me conoce desde hace. Dele. Vamos, ¿y qué datos revela la autopsia de Isis Ove? ¿En qué me inspiré para esa pregunta? En que ese es uno de los datos que más controversia genera en este momento. Pero no tiene ningún otro sentimiento o idea subliminal. Entonces pongámosle. Entonces aquí rápidamente. La invitación que me hicieron a mí fue a un programa de televisión para hablar del el enjuiciamiento que se está dando en este momento a la Junta de Comandantes. ¿Qué significa en este momento para el país? ¿Y usted qué opina de los requerimientos fiscales? Y me ponen los 3 nombres de los oficiales. No tengo que esconder nada, la empresa no tiene que esconder nada, así que para que todos se sientan satisfechos, esa va a ser la pregunta. ¿Y usted qué piensa o cómo valora los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público contra estos 3 oficiales
en retiro de las Fuerzas Armadas. Vamos, Reina. Y ahora argumento por qué no me sentía cómoda con la pregunta. Si para enjuiciar a Videla y las juntas militares en Argentina, los más de 300 juicios que se llevaron a cabo en ese país a distintos niveles de la oficialidad, empezando por la Junta Militar Argentina, hubieran tenido que demostrar que una bala había sido disparada por una persona que hizo una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada de las más de 20.000 que hubiera en Argentina, jamás se hubieran llevado a cabo esos juicios, Renato. Yo quiero mencionar que el día 4 de julio en Honduras, en Estados Unidos, en Washington, se reunió de manera extraordinaria la Asamblea de la OEA, y en esa sesión se señaló que Honduras había violentado la Carta Democrática Interamericana y que por tanto por primera vez se aplicaba la expulsión de Honduras del contexto de la OEA, ¿no? de ser una organización miembro de la Organización de Estados Americanos, y además en esa resolución se señaló que las autoridades que quedaban en el país eran responsables de prevenir, sancionar, investigar y evitar cualquier violación a derechos humanos. Es decir, un día antes se le planteó al Estado de Honduras: ustedes salen, son expulsados, pero no se omite su responsabilidad, siguen siendo responsables de todos los eventos que se cometan en el país. Posteriormente, en el año 2011, hubo un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que creo que Joaquín va a profundizar un poco más en ese tema, donde expertos internacionales se reunieron, hicieron todo el análisis del país y señalaron que en Honduras se cometieron dos tipos de crímenes en ese momento. Crímenes en el contexto de las manifestaciones, caso Isijobed, pero crímenes que fueron previamente planificados y cometidos en el nivel de asesinato. Es decir, la Comisión de la Verdad dice, son responsables quienes estaban en el poder, y en ese caso no solo en la Junta de Comandantes, sino también el poder civil, son responsables de las violaciones a derechos humanos que se cometan en ese contexto. ¿Y por qué es importante hablar no de un homicidio, del homicidio de Isijobed? Hablemos del homicidio de Isijobed en el marco de crímenes de lesa humanidad, que ya es otro tema. Porque cuando usted lleva a la Junta de Comandantes a enjuiciarlos por violaciones a derechos humanos, más bien se tardó demasiado el Ministerio Público. Son 15 años después en que se volvió a generar el contexto histórico, y de hecho en la Comisión de la Verdad y Reconciliación dice que debe de ser investigado el fiscal general que estaba en ese momento y distintos tipos de autoridades por omisiones en relación a poder tener esta objetividad que decía el abogado, a la objetividad con la que se estaban investigando estas violaciones a derechos humanos. El abogado Oliver Arazo también tiene sus consideraciones en torno al debate que se genera alrededor de estos tres requerimientos fiscales. Sí, mire, indiscutiblemente, sobre la mesa están los tres caminos como podemos abordar esta temática. Hay una visión en materia de derechos humanos, el derecho internacional de derechos humanos, hay una visión estrictamente del derecho penal y procesal penal, y hay una visión político-social. Y quisiera cambiar el orden. Realmente estas dos visiones principales, la primera y la segunda que le nombraba el licenciado Renato, no existieran si no se hubiese dado el origen en el hecho político-social. No podemos instrumentalizar los derechos humanos para justificar conductas que dieron origen a todos los hechos que eran reñidas con la Constitución de la República, con el principio de legalidad constitucional y de supremacía constitucional. Yo escucho con mucho respeto que hacen mucha referencia y se fundamentan y tienen como tabla de flote, de salvamento, el informe de la Comisión de la Verdad. Al pueblo hondureño creo que es nuestra responsabilidad no solo decir lo que nosotros queremos que sepa el pueblo hondureño de ese informe. Ese informe es muy rico, y a su colaborador asistente le mandé unas imágenes precisamente del informe de la Comisión a la Verdad, porque creo que en este momento histórico donde se vuelve a abrir la herida, donde se genera nuevamente la curva de crisis, pero la curva de crisis está acá, licenciado Renato. Acá abajo está toda la población hondureña que la está pasando muy mal. ¿Qué es lo que sucede en este contexto? Joaquín Mejía, adelante, Joaquín. Gracias, Renato. Bueno, yo no me voy a detener en especulaciones o cuestiones estrictamente políticas, sino que me voy a remitir a las verdades oficiales. ¿Y a qué me refiero con verdades oficiales? Es decir, a hechos comprobados. Por ejemplo, hubo un golpe de Estado.
Y de hecho hay dos sentencias de la Corte Interamericana, López Long y otros contra Honduras, 2015, y Vicky Hernández contra Honduras, 2023, donde habla de que hubo golpe de Estado. Y de hecho, la Corte Interamericana dice que hubo un hecho ilícito internacional, es decir, uno de los delitos más graves para la comunidad internacional. Primera verdad. Y estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, hubo graves violaciones a derechos humanos. Están documentadas no solamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por organizaciones diferentes de Naciones Unidas y organizaciones sociales internacionales y nacionales, sino también por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y me voy a centrar en la materia de derechos humanos porque eso es lo que nos convoca aquí, en el contexto del asesinato de Isis Obed, que no es el único. El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación documenta al menos 12 asesinatos y 8 selectivos. En este sentido, ¿por qué es importante el informe de la Comisión de la Verdad? Porque este informe nos ayuda a entender que este es un asunto no solamente del derecho penal hondureño, sino que del derecho internacional de derechos humanos y el derecho penal internacional. ¿Por qué planteo esto? Porque hay que recordar, y lo dice claramente el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y ahí es mis preocupaciones del requerimiento del Ministerio Público, el informe en su tomo 3, en su página 539, señala que las violaciones cometidas en el contexto del golpe de Estado, en donde se incluye el asesinato de Isis Obed, cumplen, y voy a abrir comillas, cumplen todos los elementos del tipo penal y ameritan la calificación de crimen de lesa humanidad bajo la definición del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué planteo esto? Porque hay que recordar que el Estatuto de Roma fue ratificado por el Estado de Honduras en el año 2002 y, de acuerdo con la Sala de lo Constitucional, Oliver, que es constitucionalista, lo sabe perfectamente, y voy a abrir comillas porque hasta me lo sé de memoria, dice la Sala de lo Constitucional que las normas y tratados y derechos fundamentales de carácter supranacional se incorporan a nuestro derecho interno para formar parte del bloque de constitucionalidad. Cierro comillas. Y además, recordemos lo que establece el artículo 18, la supremacía convencional. Es decir, cuando hay un conflicto entre un tratado y una norma secundaria, obviamente se aplica el tratado. Es decir, el Estatuto de Roma está por encima del Código Penal. ¿Por qué planteo esto? ¿Y cuál es mi preocupación del requerimiento del Ministerio Público? Porque el asesinato de Isis Obed no es un simple asesinato, no es un simple homicidio. Es un homicidio que tiene todo el tipo penal de crimen de lesa humanidad. ¿Y eso por qué es sumamente importante? Es sumamente importante porque este tipo de delitos tienen una naturaleza tan grave que son imprescriptibles. Pueden pasar 15, 20, 100 años y tienen que perseguirse. En segundo lugar, en este tipo de delitos lo que se busca es apuntar hacia las responsabilidades superiores. Y en este caso, y solo voy a dar estos elementos y cierro, la pregunta aquí, a la luz del Estatuto de Roma, del Código Penal hondureño, por ejemplo, si el Código Penal hondureño de ese momento no abordaba adecuadamente el tipo penal de crimen de lesa humanidad, ¿cuál se debe aplicar? El Estatuto de Roma, artículo 7, como lo establece artículo 18 de la Constitución y la Sala de lo Constitucional, que tiene rango subconstitucional y que está por encima del Código Penal. ¿Y por qué es importante entonces abordarlo esto como un crimen de lesa humanidad, como lo manifiesta la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Porque entonces hay que aplicar aquí a la luz del Estatuto de Roma la responsabilidad penal del superior jerárquico. Y que para esto, es decir, para que Romeo Vázquez Velázquez y toda la Junta de Comandantes tengan responsabilidad en este y en los otros 11 crímenes documentados por la Comisión de la Verdad, se requiere que existan 3 elementos. El primer elemento, la existencia de una relación de control efectivo entre los altos mandos y sus subordinados. Yo creo que está claro que eso así era. En segundo lugar, el conocimiento por parte de los superiores jerárquicos de los crímenes que se estaban cometiendo en el contexto del golpe de Estado. Y en tercer lugar, el incumplimiento de la obligación de los superiores jerárquicos de hacer cesar esos crímenes, de sancionar a sus subordinados que estaban cometiendo esos crímenes. Y miren, página 383 del tomo 1 del informe de la Comisión de la Verdad. Cuando al general Romeo Vázquez accedió a ser entrevistado por el equipo de investigación de la Comisión de la Verdad, dijo esto. Y voy a abrir comillas, página 383. Primero, confirmó que en el periodo investigado él tenía mando efectivo sobre las Fuerzas Armadas. Es decir, que él podía dar órdenes, retirar órdenes, etc. Segundo, conocía plenamente y compartía la estrategia del presidente Micheletti. Tercero, contaba con información puntual de la inteligencia militar y de otras fuentes. Y cuarto, participó plenamente en la ejecución de los decretos de restricción de derechos contra los opositores del gobierno de facto. Cierro comillas. Esto es sumamente importante para mí, en mi opinión. Llevar el debate estrictamente al Código Penal es en mi opinión,
recordemos, hay un principio jurídico que es el jura novicuria, es decir, el juez tiene la obligación de conocer el derecho aplicable y por tanto lo primero que debemos de preguntarnos cuál es el derecho aplicable y vamos a ver cuál es la escala de las fuentes jerárquicas de nuestro país y ahí está el Estatuto de Roma que está por encima del Código Penal y si el Código Penal no tiene estos elementos de lesa humanidad, de principio superior jerárquico, se aplica el Estatuto de Roma porque forma parte del derecho interno, está publicado en el Diario Oficial La Gaceta y además, esa es la primera preocupación en relación con el requerimiento fiscal, que haya sido abordado solamente del derecho penal hondureño, ignorando todas las otras fuentes que son superiores incluso al Código Penal hondureño. Pero la otra preocupación es, como bien lo establece el informe de la Comisión de la Verdad, tomo 1, página 384, la responsabilidad del general Vázquez está estrechamente ligada a la de Micheletti, primer lugar. Y además, y lo dice claramente el informe de la Comisión de la Verdad, que la responsabilidad de Romeo Vázquez no solamente es por contribuir a causar a priori las violaciones a derechos humanos como el asesinato de Isis Obed, sino también porque tenía la responsabilidad de denunciar los crímenes y parar los crímenes que estaban cometiendo sus subordinados. Pero además, y esto es lo que me preocupa también del requerimiento fiscal, es que la responsabilidad de los demás miembros del Estado Mayor Conjunto no puede excluirse. Página 384. ¿Por qué? Porque el Estado Mayor Conjunto es un órgano colegiado. Además, hay una responsabilidad todavía mayor y directa, y voy a abrir comillas, particularmente el comandante general del Ejército, Miguel Ángel García Payer, cuya fuerza fueron la mayor implicación o tuvieron la mayor implicación en la ejecución de las medidas violatorias de derechos humanos. Cierro comillas. Y cierro con esto. Me parece a mí que si queremos hacer un debate jurídico, la primera cuestión que debemos de preguntarnos es cuál es el derecho aplicable. Y ahí vamos a ver todo el derecho aplicable, el derecho penal, el Código Penal hondureño, el Estatuto de Roma, la Convención Americana, etcétera, etcétera, porque forman parte del derecho interno. No lo digo yo, es que está en la Constitución. En la Constitución hay dos tipos de supremacía. Supremacía constitucional, artículo 320, es decir, que la Constitución está por encima de cualquier norma secundaria, y la supremacía convencional, artículo 18, es decir, que si hay un conflicto entre una norma secundaria como el Código Penal y un tratado, como el Estatuto de Roma, se va a imponer el tratado. Y cierro diciendo que así como hasta hace poco, mucha gente hablaba de que se tenían que respetar los tratados internacionales cuando se trataba de las sedes, pues aquí es una excelente ocasión para también seguir con ese discurso jurídico de que se apliquen los tratados internacionales que forman parte del derecho interno y que de acuerdo con la Sala de lo Constitucional son derecho aplicable en el país y tienen rango constitucional. Bueno, dejar claro que en el expediente no consta si el arma con que se le dio muerte a Isis Obed fue un arma oficial o fue un arma en pertenencia de un particular. Son extremos que nos van a poder llegar a determinar si existe algún tipo de responsabilidad, pero más allá de eso, si usted se fija, ellos han señalado que los delitos ocurrieron, o los actos criminales durante el golpe de Estado, ocurrieron de dos formas. Primero, durante las manifestaciones, y segundo, de forma preestablecida o prefabricada respecto a los asesinatos para las personas que no fueron muertas dentro de las manifestaciones. Isis Obed falleció dentro de una manifestación. Si Isis Obed falleció dentro de una manifestación, entonces debemos entender que los hechos ocurrieron de forma reactiva. Es decir, que para que falleciera Isis Obed, no hubo un acto previo, un acto preconcebido, una planificación para darle muerte. Porque habría que saber ahí quién fue quien disparó inicialmente, si fue autoridad pública o fue particular, si fue con arma del Estado o fue con arma particular. Y una vez que se tenga determinado quién fue quien disparó, ponernos en el lugar de él para determinar qué fue lo que lo impulsó a disparar. Porque no podemos desconocer, ¿verdad?, que es lamentable la muerte de Isis Obed en una manifestación durante los hechos del 2009. De ahí también creo que debemos considerar que hasta este momento la investigación del Ministerio Público no refleja estos extremos. Y al no reflejar estos extremos, ya el mismo doctor Orellana, que goza de la credibilidad prácticamente del pueblo entero, nos dijo, ¿verdad?, que si no, la Fiscalía iba a hacer un ridículo. Ya él se está adelantando, bajo el conocimiento general del expediente, a actos que son lógicos, pues. Y con esto no estamos pretendiendo justificar algún acto ilegal, sino tratando de ver las cosas con absoluta objetividad y ponernos en una realidad que permita al pueblo hondureño, en base a la lógica, determinar si estas personas tuvieron o no tuvieron participación. Vaya, por ejemplo, otro extremo, licenciado Renato, nos está acusando a la Junta de Comandantes, como dice el doctor Rivera. Se está acusando a 3 personas. Mejía. El doctor, Joaquín Mejía. ¿Tú te refieres a Joaquín Mejía? Es alguien a quien siempre queda... Más que Mejía, Rivera. Muy bien, muy bien, muy bien. Y quiero señalar y dejar claro que es alguien que cuando habla yo escucho, porque siempre él trata de fundamentarse y de hablar con mucha coherencia, ¿verdad?
Pero en este caso, los fundamentos que él está utilizando no son los correctos, porque quien debe de pronunciarse, como es la Corte Penal Internacional, ya lo hizo y desestimó estos hechos como actos de lesa humanidad.